¿Qué tal estás, Argemino? Bien, bien. ¿Y tú qué tal? ¿Dónde estás ahora? En Nueva York, de vuelta ya. Vale, Volví. es que, Sí. Argemino es corresponsal en Nueva York, pero sabe mucho sobre Ucrania porque has escrito un libro que se llama Una historia de Rus, la guerra en el este de Ucrania, pero ahora estás aquí porque ¿qué es lo que ha pasado? Estoy preparando una secuela de este libro que salió publicado en 2020 y cuenta el origen de la guerra en el Donbass en 2014, la intervención rusa y en el contexto de la relación entre Rusia y Ucrania, la relación histórica. Y ahora mismo mi idea es escribir un libro sobre la invasión a gran escala, pero en un reportaje más micro, un reportaje centrado sobre todo en el asedio de Mariupol, que fue atacada por varias zonas y que era un poco la candidata principal para un asedio ruso tan cruel como el que vimos el año pasado. He estado en Ucrania 3 veces este año y el pasado, desde la invasión a gran escala. He estado centrado en recabar testimonios de supervivientes de Mariupol, más de una veintena de testimonios de personas de diferentes perfiles, profesiones, edades, para hacer una reconstrucción del asedio y más o menos enterarme cómo fue militarmente y también pues, la reacción humana a una catástrofe de estas dimensiones. Entiendo que no has podido ir a Mariupol porque es imposible. Es prácticamente imposible. Ha habido una periodista que yo sepa del año pasado, de un medio francés, que logró pasar. Creo que hay Bueno, alguna pero posibilidad. una periodista Sí. bastante polémica, ¿no? Bueno, hay propagandistas que van allí. Yo no son, no son periodistas, son propagandistas. ¿Por qué contactas con esas personas en un primer momento? ¿Son gente que conociste en tu primer periplo por Ucrania o es gente que has ido buscando conforme has empezado a investigar para este libro? Bueno, una mezcla. De hecho, algunas personas las conocí en febrero del 2022, poco antes de la invasión a gran escala, precisamente en Mariupol. La idea es seguir cuál ha sido la historia de estas personas que poco después se vieron metidas en esta situación dantesca. Algunas pudieron salir de Mariupol, por suerte, otras se quedaron a combatir y siguen ahora en cautividad en manos de los rusos, y luego de otras, por desgracia, se ha perdido la pista y bueno, no sabemos dónde están, pero nos imaginamos lo peor. ¿Cuál es la impresión que tienen las personas a las que sí has podido entrevistar o aquellos a los que quizás solo has contactado pero no has podido llegar a estar con ellos en primera persona acerca de las consecuencias letales del asedio de Mariupol? No se saben muy bien las cifras de muertos, pero entiendo que se puede intuir cuál es la catástrofe social de una ciudad como Mariupol simplemente hablando con la gente que ha huido de allí, ¿no? Sí, es posiblemente la ciudad más afectada, la ciudad grande más afectada. Luego, por supuesto, tenemos Soledar, tenemos Bakhmut, tenemos otras ciudades de tamaño medio, pequeño, que han sido totalmente arrasadas. Pero de las principales ciudades de Ucrania, Mariupol es quizás la más castigada, porque tenía originalmente casi medio millón de habitantes, en torno a 400.000, y ahora, según distintos cálculos de las autoridades que están operando desde Dnipro, se ha quedado aproximadamente la cuarta parte de la población. El número de muertos es desconocido, pero se calcula en 80, 90.000. Hay, por ejemplo, imágenes a satélite de cementerios construidos en los aledaños de Mariupol y han ido aumentando, aumentando y aumentando. Y tienen tumbas con diferentes cuerpos, hay fosas comunes y, de hecho, algunos edificios dañados por la artillería y por los bombardeos rusos han sido directamente derribados por bulldozers con los cuerpos dentro, ¿no? Los rusos, las autoridades ocupantes habían como dicho, bueno, vamos a retirar los cuerpos y si para tal día no se han retirado, pues arrasamos con todo y ya está. Y ha sido pues una verdadera hecatombe. Ha llegado a haber en Mariupol 10.000 soldados rusos combatiendo en la primavera del año pasado y este también es el escenario de la resistencia de los ucranianos en la planta metalúrgica de Azovstal, ¿no? Y en el caso de Mariupol es incluso más paradójico, porque Mariupol, hasta que comenzó esta fase de la guerra, estaba a apenas 20 kilómetros del frente. Algunos barrios de Mariupol, en la parte este, llevan 8 años escuchando regularmente el sonido de la artillería y de las explosiones. Y me lo describían, las personas que entrevisté ahora, como algo ya que se había normalizado en sus mentes, como quien oye llover, oye pasar un tranvía o un autobús, es un ruido, ¿no? Pasar el camión de basura, pues es el ruido de 8 años semanalmente o diariamente incluso de la artillería. Y entonces estaban, digamos, habían desarrollado un callo psicológico, estaban acostumbradas. Y luego hay otra cosa más, otro elemento, y esto es lo que se le achaca al presidente Volodymyr Zelensky, que no se preparase a la población para un posible plan de evacuación, ¿no? Evidentemente, cuando hay una amenaza y no sabes si va a pasar o no, esta invasión a gran escala, pues el liderazgo a lo mejor dice, mira, no vamos a meterle miedo a la gente, a poner Claro, no planes de quieres evacuación. acojonar. Claro, no quieres causar Era, histeria y paranoia, ¿no? Y al final... era un poco el pues mensaje mira, de las autoridades ucranianas en los prolegómenos de la invasión, ¿no? Porque era Estados Unidos quien estaba haciendo sonar las sí, alarmas y ellos era como, a ver, calmaos, los que estamos aquí somos nosotros, ¿no?
Exacto, exacto. Y esa es la paradoja, que al final desde fuera la visión de la amenaza de invasión era mucho más clara que desde dentro. Los ucranianos al final daba la impresión, tampoco quiero generalizar porque había algunos que sí temían realmente una invasión a gran escala, pero las pruebas indican que la inmensa mayoría de los ucranianos, empezando por su líder, Volodymyr Zelensky, no confiaban en que ocurriera la invasión. Y al final eso, pues a veces es una aproximación muy anecdótica a lo que está pasando, ¿no? Al final una guerra está compuesta de muchos factores y muchos de ellos son factores que nadie conoce, ¿no? ¿Cómo es la moral? ¿Es alta? ¿Es baja? Las unidades combatiendo ahora en el frente pues no son las que combatían hace un año, por ejemplo. La mayoría son nuevas, acaban de ser entrenadas, no han recibido al parecer el entrenamiento adecuado porque no hay tan poco tiempo para formar un ejército desde cero. No tienen la experiencia que tenían pues en el verano pasado las que combatían en el Donbass. O sea, hay muchos factores. Sí que es verdad que he visto un poco más de irritación a nivel político, pues salen escándalos de corrupción, los periodistas al principio de la guerra, los periodistas ucranianos que tienen la fama de ser muy competentes, de meterse mucho con el gobierno y tal, hicieron una especie de pacto de honor no escrito al principio de decir, bueno, pues el gobierno está resistiendo la invasión, esto es existencial, pues vamos a apoyar al gobierno y a apartar otras investigaciones para el futuro. Ha pasado un tiempo y ahora sí que salen escándalos. Y luego con Zelensky también pues van saliendo críticas de lo que decíamos antes, por qué no prepara la evacuación y por qué no cambia este ministro y por qué no cambia este otro. Alguien me había preguntado antes si había esperanza para recuperar Mariupol. Entiendo que dentro del concepto de victoria se entiende también que la recuperación de Mariupol es un objetivo a largo plazo, ¿no? Sí, bueno, al final hay que ir paso a paso. Es decir, primero hay que tomar Tokmak y hay que tomar Melitopol y hay que tomar Berdiansk y hay que tomar Mariupol, que es la que está un poco más alejada en el mar de Azov. Y que aparte está... Claro, con lo que están tardando con Tokmak parece como increíblemente difícil que pueda llegar a Melitopol de repente. Claro. Pero claro, sí es que claro, es mucho terreno que recortar. A ver, es interesante con las guerras, como lo decía hace un minuto, ¿no? La humildad. Al final, si estuviésemos, Emilio, comentando la Segunda Guerra Mundial en vivo, estaríamos cometiendo unos errores ridículos, ¿no? Porque al final los alemanes iban a ganar la guerra, seguro, ¿no? Hasta el año 42. De hecho, lo has comentado ahora. Tú sabes que están las cuentas estas que van recapitulando la Segunda Guerra Mundial día a día, ¿no? Y había un tuit que lo retuiteó alguien de estas cuentas OSINT el otro día que decían los estadounidenses o los británicos no avanzan en Normandía porque los alemanes están degradando, no sé qué. Y era como, es que mira, tío. Claro. Exacto. Al final es eso. Al final hay muchas razones y factores en juego. Y en la Segunda Guerra Mundial pues hicieron previsiones totalmente ridículas, ¿no? Otra pregunta que hace en el chat Peter MNO dice ¿cuál cree Argemino que son las principales necesidades de Ucrania según su experiencia allí? Porque claro, por un lado está lo que pide Zelensky, ¿no? Que está hablando últimamente de los ATACMS, que son estos misiles de largo alcance, pero no sé si a ti te han llegado a través de los militares con los que has conversado algún otro tipo de referencia. He leído, por ejemplo, hace poco también el equipo médico que tienen los militares, el equipo de primeros auxilios y demás, decían que tenían carencias de eso. Sí, hace falta de todo. Hace falta gafas de visión nocturna, hacen falta vendas, hacen falta medicamentos, hacen falta jeringuillas, hace falta más HIMARS. Por ejemplo, Polonia va a comprar creo que más de 400 a Estados Unidos y mucha gente decía, pero mándalos a Ucrania, que son los que realmente los necesitan ahora. Hace falta F-16, tanques blindados. Pero yo creo que la necesidad número uno, yo no soy experto militar, pero lo que me ha llegado varias veces es artillería. Munición de artillería. Los ucranianos están gastando 5 veces más artillería de lo que reciben de los aliados. Y los aliados, pues estamos hablando de Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia, España. Imagínate, es decir, ¿cómo era la cifra? Creo que pueden gastar en un mes más de 200.000 cartuchos, proyectiles de artillería en un mes. Y Estados Unidos creo que produce 90.000 al mes o algo así. Sí, una diferencia y al final, abismal. El ejército ucraniano y el ruso son ejércitos soviéticos, fundamentalmente, a pesar de los intentos de reforma que han dado sus frutos, pero siguen siendo esencialmente ejércitos soviéticos. Y están construidos, su columna vertebral es la artillería. La artillería. Los rusos concentran la artillería, avanzan, y los ucranianos pues tienen que contrarrestarla, detectarla con el dron, con coordenadas dadas por la inteligencia, y atacar los sistemas de artillería con su artillería, ¿no? Entonces sobre todo requieren artillería y no se está produciendo entre los aliados al ritmo que precisan los ucranianos.
Camino, nada, agradecido eternamente por que te hayas pasado por el chat. Al final te he tenido un poco más de tiempo del que te dije, pero así vendemos mejor el libro para cuando salga. Siempre es un placer, Emilio, y gracias por las preguntas, como siempre muy buenas. Que vaya todo muy bien. Un abrazo. Igualmente, chao. Hasta luego.